Gnosis en acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca Canal 3. Todos los jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana. Bienvenidos a Gnosis en acción. Buenos días. Damos inicio a nuestro programa Gnosis en acción. Presentamos un saludo cordial, muy atento, muy lleno de amor y fraternidad a los amigos de Popayán y el departamento del Cauca y hasta donde llegue la señal internacional de este programa Gnosis en acción. Hoy con José Ramón Aldana, que es el director de la Ciencia y Cultura Gnóstica para esta zona del suroccidente colombiano. Soy Jaime Chalarca Domínguez del Colegio Nacional de Periodistas. El tema para hoy y para ustedes, lógicamente, amigos y amigas, niños y niñas, se relaciona con la educación fundamental. José Ramón Aldana, buenos días. Muy buenos días, Jaime, y con usted el saludo afectuoso, respetuoso a todos nuestros televidentes, a todas las personas que en este momento nos escuchan, nos ven, están apreciando a través de esta señal extraordinaria de televisión este programa Gnosis en acción. Saludo para todos ustedes, los que están en sus casas, un saludo de entusiasmo, de alegría, de triunfo. Recuerden, estimables amigos que nos escuchan, que el ser humano es un triunfador, porque Dios es un triunfador. Nunca hemos visto de que Dios sea un fracasado. Dios es un triunfador y cuando uno siente y tiene a Dios adentro, es un triunfador. Que en un momento dado esté pasando circunstancias de salud, de enfermedad, circunstancias económicas, circunstancias sociales, familiares, es normal. La vida está compuesta de eventos buenos y malos. Sin embargo, ambos hacen parte de la vida. Si usted está enfermo, allá donde esté, recuerda que en un tiempo tuvo salud y nosotros los que gozamos en este momento de salud, en algún momento nos enfermaremos porque son aspectos muy normales de la vida y del acontecer de la existencia. Entonces, para todos ustedes los que están allá, una voz de aliento, de triunfo. Recuerden ustedes que todo es lo que pensamos. Si cambiamos la forma de pensar, como vamos a trabajar el día de hoy, en educación fundamental, cómo cambiar la forma de pensar, seguro que cambiaremos todos los aspectos físicos, sociales, familiares, porque desafortunadamente, o más bien, también afortunadamente, todo está en la mente. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de sentir, por ende cambiaremos nuestra forma de actuar. Entonces, para todos ustedes, un saludo de respeto, de admiración, por lo que ustedes están haciendo, por lo que hacen por el país, por el medio ambiente, por la familia, pero ante todo por lo que están haciendo por ustedes mismos, por salir adelante, por triunfar en todos los aspectos de la existencia. No solamente lo material es importante, no solamente la acumulación es importante, sirve para las vicisitudes de la existencia, pero lo más trascendental es lo que tú siembres dentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tu sentir. Esas ideas altruistas, esas ideas grandiosas, hay que cultivarlas. De hecho, además de este programa que vamos a desarrollar en la próxima semana, el próximo jueves de 9:30 a 10:30 vamos a mirar un programa relacionado con el valor de la palabra, el poder creativo de la palabra, lo que se puede hacer con la palabra construye, la palabra destruye. Jaime, muchas gracias por su bienvenida, por su saludo y a todos ustedes bienvenidos y que todos disfrutemos de esta instancia en la cual nos encontramos. Cuando hablamos nosotros de la educación fundamental, tenemos que reflexionar sobre qué es la educación. Ustedes conocen, amigos televidentes y oyentes, que la educación fundamental arranca desde el vientre de la madre. Entonces la reflexión, el interrogante, lo que hay que investigar es qué clase de investigación o qué clase de educación le estamos dando a nuestros hijos desde el mismo momento en que es engendrado,
desde el mismo momento en que esa madre carga durante 9 meses esa criatura que está creciendo para luego llegar a este mundo tridimensional. ¿Cuál es la educación de la familia? ¿Cuál es la educación de los padres hacia los hijos? ¿Y qué educación deben de entregar como reflejo de lo aprendido los hijos hacia los padres? ¿Qué es la educación que vamos a llevarle a la sociedad? Y esa sociedad, ¿cuál es la educación que va a representar y a presentar hacia el entorno donde vive? Recordemos que nosotros estamos en el planeta Tierra. Nuestra casa, como denominan las culturas indígenas y milenarias, la Pachamama, la diosa madre naturaleza, y allí encontramos 4 elementos: el aire, el fuego, la tierra y el agua. Y sobre estos elementos, ¿cuál es nuestra educación? ¿Qué sabemos nosotros de ese habitáculo que nos brinda todos los días el cosmos infinito en este planeta para respetarlo? Entonces, ¿de cuántas educaciones estamos hablando? ¿Dónde está la educación fundamental? La auténtica autoeducación. ¿Cómo la logramos? Hoy la vamos a desarrollar, la vamos a comprender, la vamos a compartir con ustedes, amigos de Gnosis en Acción. José Ramón Aldana, el origen de esa palabra, ¿qué significa la educación fundamental? Claro que sí, educación fundamental. Pero vamos a hablar primero en términos generales de dónde viene la palabra educar. La palabra educar es de carácter femenino, género femenino. Viene del latín educere, que significa sacar, extraer. En términos generales podríamos decir que es el proceso metodológico que tiene una persona, una institución, un país, para que todo individuo pueda sacar, extraer los elementos, las capacidades, los impulsos y las fuerzas necesarias para poderse preparar para la vida, para poderse preparar para desarrollar un arte, para desarrollar una profesión, y evidentemente es un proceso continuo, metodológico de aprendizaje. Entonces, educar y aprender van de la mano. Sin embargo, pues veamos que el día de hoy pues vamos a trabajar, vamos a dilucidar profundamente, hondamente, lo que es la educación fundamental del ser humano, porque evidentemente esa palabra educere, que significa sacar, extraer, desde el punto de vista de los primitivos gnósticos griegos, no solamente implicaba sacar, extraer o ir hacia un conocimiento externo. De hecho, la educación fundamental se procesa es en un conocimiento interior. Educación fundamental es una ciencia que estudia profundamente la relación del individuo consigo mismo, con la familia, con la sociedad, con la humanidad, con la naturaleza y con el cosmos. Jaime hace un momento nos hablaba de la necesidad urgentísima de la relación objetiva del hombre con la Pachamama, la madre naturaleza, la bendita madre naturaleza. Eso hace parte de una educación fundamental. No podríamos sustraernos nosotros de ese conocimiento que necesita la humanidad para integrarse de una forma armoniosa con ese elemento que nos da la vida, que nos da la fuerza, que tiene a través de esos 5 elementos, porque no solamente son 4, sino que existe un 5º elemento que se llama éter, que es el elemento que origina los otros 4, que los perfecciona, que los ayuda para su manifestación. No podemos nosotros sustraernos, amables televidentes, de lo que nos da la madre naturaleza, el planeta Tierra, de la forma como se sacrifica por nosotros. Sin embargo, pues no nos relacionamos adecuadamente con ella. En primera instancia, la educación fundamental lo que busca es que tengamos un equilibrio adecuado en nuestra relación con esos elementos. Repetimos, consigo mismo, con la familia y la sociedad, con el planeta Tierra y la naturaleza y con el cosmos. El hombre es la mayor creación del universo y de Dios. El hombre es universal. El hombre pertenece precisamente a la parte más alta de esa construcción,
de ese arquitecto del universo. Sin embargo, ese hombre debe saber precisamente cómo relacionarse ante todo consigo mismo para poder posteriormente relacionarse con el medio externo y con el universo. Recordemos que los griegos decían: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. En pocos segundos vamos a tener un video de la National Geographic donde nos habla del origen del gnosticismo. Sin embargo, pues paso a darle la palabra a Jaime en el sentido de que esa relación del hombre con la familia y con la sociedad, ¿por qué se fundamenta en sí mismo? ¿Por qué se fundamenta en el autoconocimiento? ¿Qué considera usted al respecto, Jaime? Muchas gracias, José Ramón. Estamos en Gnosis en Acción, que se transmite siempre en este horario. Bastante interesante la reflexión que nos hace José Ramón Aldana como el coordinador de la ciencia y cultura gnóstica en esta parte del suroccidente colombiano del departamento del Cauca. Y a su interrogante, indubitablemente, es que nosotros debemos de autoanalizarnos para conocer cuál es nuestra verdadera educación. Porque José Ramón nos ha hablado de temas importantes sobre la educación y la cultura que tenemos hacia los elementos, hacia el entorno, y ha dicho también sobre la educación del hombre. Y el venerable maestro Samael León Beor, en educación fundamental y en psicología revolucionaria, nos habla sobre dos mundos, el mundo interior y el mundo exterior. No podemos olvidar que la educación del mundo exterior es totalmente diferente a la educación del mundo interior, donde se manifiestan niveles conscientivos superiores, y debe ser así para superar los eventos del mundo exterior. En este sentido, estaríamos hablando, José Ramón, de la auténtica educación, de la autoeducación, que se estaría saliendo de los parámetros de la educación tradicional. Recordemos que una cosa es la educación de la escuela, la del colegio, y cuando el hombre trata de llegar a ser un hombre profesional en las diferentes temáticas y culturas del ser humano, el médico, el antropólogo, el psicólogo, el sociólogo, el político, el contador público, el administrador de empresas, todos tienen su propia educación, pero es una educación que está nutriendo, es el centro intelectual. Pero ese hombre, desafortunadamente, en una educación superior, desconoce el origen de ese propio hombre y desconoce a qué vino, para dónde va, e inclusive no resuelve la pregunta que ha llenado a millones y millones de metros de papel y gastado muchos valores en cuanto a tinta para conocer para dónde iremos después de morir. De manera, José Ramón Aldana, que sería importante ir desarrollando estos temas de la educación fundamental, como lo expresamos al inicio del programa, desde el mismo vientre de la madre y esos primeros años en el hogar de las familias colombianas y del mundo. José Ramón. Bien, pues entonces nos damos cuenta que el éxito de una educación en ese mundo exterior, el éxito rotundo de esa educación nos serviría, realmente sería superior si el ser humano y la sociedad entendiera que es necesario educarnos a nosotros mismos desde adentro, desde ese mundo exterior. Aquel que triunfa en su mundo exterior, aquel que triunfa en su mundo interior, que conoce su mundo interior, que conoce sus facultades, sus posibilidades, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, se da cuenta por qué esos errores que están en su mundo interior se expresan en el mundo exterior, precisamente ya en eventos concretos, en conflictos, a veces en triunfos, a veces en fracasos, pero ante todo en una mala relación con los seres humanos. Entonces, si vamos al origen de la palabra educación, educere, que significa extraer, atrapar, pues está muy bien lo que decía Jaime de la necesidad en que la persona exteriormente se conforme
como un buen político, como un buen médico, como un buen arquitecto, etcétera, etcétera. Porque está extrayendo, está atrapando ese conocimiento de una forma consuetudinaria, metodológica, organizada. Sin embargo, ese mismo sistema debe utilizarlo hacia adentro, conociéndose a sí mismo. Pero ¿cómo se hace? Entonces ahora sí vamos a establecer la diferencia entre esas dos educaciones. La educación escolástica y la educación fundamental que quisieron establecer los antiguos maestros griegos, Sócrates, Platón, Solón, Hipócrates y grandes maestros de la antigüedad. Ellos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Por qué? Porque si tú desconoces las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? La casa nuestra, nuestro propio templo, nuestra propia casa interior, tiene muchas excelencias, muchas posibilidades, pero hay un detalle. Para la educación exterior necesitamos de un método y de unas partes de nosotros. Esas son las partes del intelecto que se fundamentan en la memoria. O sea que exteriormente lo que hacemos es que a través de la memoria y los procesos intelectuales captamos ideas, procesos técnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, para poder desarrollar una materia de educación. Sin embargo, aquello es un conocimiento pasivo porque es algo que otras personas nos enseñan de sus propias experiencias, de sus propios métodos. Entonces, la mayor cantidad de ese conocimiento queda en la persona acumulado como memoria, como ideas, como palabras, como procesos intelectuales. Y la persona, pues, se da a la idea un poco equivocada de que sabe. Sin embargo, nos damos cuenta que en el fondo sencillamente está hablando de procesos que otros han inventado, que otros han ideado, pero que no pertenecen a su propia cosecha. La educación fundamental es diferente, porque para llegar a la educación fundamental, para desarrollar esa educación fundamental, para desarrollar esa ciencia que enseña la correcta relación del hombre consigo mismo, con la naturaleza, con el cosmos, con la sociedad, necesitamos ir adentro a través de una herramienta extraordinaria, maravillosa, que se llama la conciencia. Entonces, dentro de nosotros existen varios procesos. Los procesos de memoria, los procesos intelectivos, los procesos razonativos, que consisten en repetir y repetir, interiorizar en la memoria, para poder conocer esa materia externa, ese arte o esa ciencia externa. Para la educación fundamental necesitamos con suma urgencia de la conciencia, que la conciencia es una capacidad de tipo superior que tiene el ser humano. La conciencia es una forma muy particular, como dice el venerable maestro Samael Aun Weor, es una forma muy particular de aprehensión de conocimiento interior. La conciencia es algo que ya trae el individuo desde antes de nacer. En la conciencia están depositados todo el conocimiento interior. Entonces, la conciencia desarrollada en el individuo le permite tender un puente entre la persona y su mundo interior, donde está el origen de todos los conocimientos, de todas las sabidurías, de todo lo que hay en el mundo exterior. Porque todo lo que hay en el mundo exterior, un tiempo, en algún momento, estuvo oculto en el mundo interior, en ese mundo mental, en ese mundo causal, en ese otro mundo que posteriormente se fue sutilizando, se fue haciendo más material, podríamos decir, hasta aparecer en el ámbito, en el escenario de la vida, en el escenario del planeta. Entonces, esa educación fundamental es necesario estudiarla a la luz de la conciencia, de esa forma muy particular de aprehensión del conocimiento interior. Ahora bien, ¿cómo llegar, cómo desarrollar la conciencia? Ese es nuestro próximo segmento. Necesitamos desarrollar la conciencia. Por eso les vamos a presentar el siguiente video. Ese video es de la National Geographic, de grandes científicos, grandes antropólogos, que a través de investigar antiguos códices encontrados
por lo menos la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi, encontrada en el año de 1945 en Egipto, en un lugar llamado Nag Hammadi, donde hay unos documentos extraordinarios donde se habla lo que son los antiguos gnósticos, qué pretenden los gnósticos, y que el primer cristianismo que existió fue la gnosis. Posteriormente ya estuvimos nosotros como humanidad integrados con ese maravilloso conocimiento dejado por el gran maestro de maestros, Yeshua ben Pandirá, Jesús el Cristo. Entonces, vamos a mirar el video relacionado con eso que se llama el origen de la gnosis. Mientras se genera en los caracteres, pues nos gustaría que Jaime entonces nos dijera cómo entonces allegarnos a la conciencia, cómo despertar un poco la conciencia. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a tratar de analizar su pregunta, cómo despertar nuestra conciencia. Y vamos a apoyarnos en los diferentes escritos entregados por uno de los grandes escritores de esta época, el venerable maestro Samael Aun Weor y el venerable maestro Lasmi Daimon. Ellos dicen que la conciencia es luz interior. Y si es luz interior, indubitablemente que de esa luz debe servir para alumbrar, para autodescubrir y para saber qué es lo que hay en ese país psicológico de cada uno de nosotros, en esas zonas oscuras. Imaginemos, amigos de Gnosis en Acción, que estamos en un cuarto totalmente cerrado, a oscuras, y que dentro de ese cuarto, lógicamente, allí está esa persona, estamos nosotros. Hay obstáculos, hay mesas, hay asientos, hay huecos. Y para no tropezar, pues necesitamos de tener en nuestra mano una luz. Y esa luz nos va a llevar a descubrir qué es lo que está afuera, en ese mundo exterior, para no tropezar y para no caer. Igual, como aplica afuera, aplicamos dentro de nuestro país psicológico, para que la luz interior, nuestra conciencia, nos permita examinar con la autoobservación esta mente sensual, que no es otra cosa que la mente intelectual, donde está llena de recuerdos, pensamientos, sentimientos y emociones. Pero antes de continuar con este importante tema, que es la conciencia, vamos a observar el video que ha preparado José Ramón Aldana de la National Geographic sobre la ciencia y cultura gnóstica. Es decir, personas que sentían que podían tener cierto acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del término griego gnosis, que significa conocimiento, pero esa clase de conocimiento no es la sabiduría del día a día, ni lo que se aprende en los libros. Es perspicacia, es intuición. Es esa capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior, y de reconocer que el Dios al que te refieres, el Dios que hay fuera, es el mismo que esa chispa divina de tu interior. Y muchos de los gnósticos eran cristianos. Los gnósticos son los que escribieron la mayor parte de los textos conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Bueno, muy bien. Hemos visto cómo los científicos, los antropólogos, a través de sus sistemas de investigación, a través de escarbar en las arenas del desierto, de ese proceso investigativo se han dado cuenta de que ese primer conocimiento antes del cristianismo se llamaba la gnosis, y que la gnosis, que significa conocimiento, lo que buscaba era el desarrollo de lo que se denomina la chispa divina. La chispa divina es lo que nosotros estamos hablando aquí como la conciencia. Esa chispa divina es lo que le permite al hombre tener un conocimiento superior y que realmente lo constituye como un hombre auténtico. El hombre auténtico no se expresa solamente en aquello de su tecnología y de su ciencia. El hombre auténtico necesita, además de esa tecnología, de esa ciencia, de esos procesos investigativos de tipo material, necesita con suma urgencia de la conciencia de esa chispa divinal, porque esa chispa divinal desarrollada en el individuo es lo que le permite equilibrar, es lo que le permite dar un uso adecuado
a esa educación y a ese conocimiento que va surgiendo a través de los procesos tecnológicos, científicos, de los diferentes artefactos, telescopios, microscopios y procesos intelectuales y científicos que se van dando. Pero sin la conciencia, amable televidente, analícelo usted, sin los valores conscientivos, sin los valores anímicos que ya el hombre trae depositado desde antes de nacer en la conciencia, ese conocimiento exterior lo que está produciendo es una debacle en la naturaleza, en el planeta Tierra y también parte de este rincón del cosmos. Porque no solamente lo que está sucediendo en el planeta Tierra permea a nosotros interiormente en el planeta, sino que también tiene influencias en los diferentes planetas vecinos, en toda la constitución cósmica que nos rodea. Entonces, es necesario desarrollar esa chispa divinal porque eso realmente le permite a la persona una integración objetiva con su ser interior profundo, o sea, con el Dios particular que cada uno de nosotros tiene. Ese Dios al cual se relacionaba Jesús el Cristo cuando decía, mi Padre que está en secreto, y así como Él lo tiene, cada uno lo tiene interiormente. No negamos de que exista un Padre eterno, cósmico, común, universal, pero también cada uno de nosotros tiene una expresión, una chispa de Él. Por eso, aquel que conoce la chispa conoce el origen. Aquel que conoce una gota del mar, podríamos decir que en esa gota está contenida todos los elementos y toda la naturaleza del mar. Y se sumerge en el mar si conocemos la gota. Por eso necesitamos nosotros conocer ese principio que se llama la chispa divinal y se conoce a través del desarrollo de la conciencia objetiva. Entonces, los procesos religiosos, desde el principio, desde los antiguos griegos, de los antiguos y primitivos romanos, caldeos, mesopotámicos, no se han fundamentado en eso que se llama la creencia. Los primitivos y auténticos procesos religiosos se fundamentan es en el conocimiento del ser de Dios a través del desarrollo de la conciencia. Decía Jaime hace un rato, Dios se tiene que desarrollar en nosotros, pero tenemos que darle un medio. Solamente a través de los procesos intelectuales, solamente a través de los procesos razonativos, solamente a través de los procesos materialistas, no podemos conocer. Eso es una parte del ser, eso es una parte del Todopoderoso. Para poderlo conocer íntegramente, profundamente, hondamente, necesitamos con suma urgencia de la conciencia. Y eso es el grave problema de los hogares. ¿De qué sirve entonces que nuestros hijos salgan de la casa, vayan a un colegio o una universidad, se llenen de una cantidad de ideas importantes, lógico, que les permiten desarrollar un arte o algún oficio, pero desconocen realmente sus posibilidades interiores? Si interiormente van cargados de una cantidad de elementos negativos que producen el error dentro de esa persona, el robo, el adulterio, la pereza, la envidia, la laxivia, los vicios, están precisamente allá adentro. Eso no está afuera, eso está dentro. Entonces, con la conciencia podemos nosotros, como decía Jaime, es la luz, es la linterna de Diógenes que le permite al hombre mirar en su interior. Y al mirar a su interior permite lo que decían los griegos, el conocimiento interior, el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento lleva a la persona a la educación fundamental, al fundamento de dónde venimos nosotros, porque nosotros venimos desde allá, de ese mundo interior. Aquí exteriormente desarrollamos 5 sentidos, pero ese sentido trascendental que se llama la conciencia, ya lo traemos. Y la conciencia es esa linterna de Diógenes. Ya les hablaríamos de Diógenes, de ese gran pensador griego, uno de los más grandes revolucionarios de la antigüedad, que nos habló de esa linterna. Pero esa linterna proyecta luz interior y nos permite reconocer esas áreas internas donde estamos equivocados. Entonces,
Los padres no solamente deben conformarse con mandar a sus hijos al kinder, a la primaria, a la universidad. Los padres deben profundizar en sí mismos para que le enseñen a sus hijos a conocer de toda esa cantidad de errores que están dentro. Cuando a través de la conciencia eliminamos toda esa cantidad de errores, entonces surge la sabiduría interior. Y la sabiduría interior, eso que es del ser, eso que tú tienes porque nadie te lo va a dar, sino que ya lo tienes, que no tiene un valor material, pero que tiene un valor trascendental dentro de ti mismo, entonces te va a dar la posibilidad de conquistar adecuadamente el mundo exterior de una forma equilibrada. Aquel que es capaz de conocerse interiormente, de valorar su vida, de valorar sus aspectos trascendentales, puede valorar la vida exteriormente, puede respetar al prójimo y entonces puede cumplir esos 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que son un código de moral tan trascendental, escritos por el sabio Moisés allá en la antigüedad, son susceptibles de desarrollarlos en la persona, pero no solamente a través del miedo, de una creencia o de un dogma. Esos mandamientos se pueden desarrollar a la luz de que la persona los pueda entender con la conciencia despierta y no como un elemento simplemente religioso, histórico o de castigo. Entonces, ahí están las bases del conocimiento interior, la conciencia interna que puede permear y puede dirigirnos exteriormente, desarrollando las ideas del intelecto, las ideas de la razón y las ideas de ese conocimiento exterior. José Ramón, escuchándolo a usted quedan muchos interrogantes que seguramente se hacen nuestros televidentes a esta hora del día. Cuando estamos hablando de la educación fundamental y de la autoeducación, de la conciencia, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado con aquel hombre, con aquella mujer que olvidaron esos valores internos y ese aprendizaje de la escuela, de la casa, de papá y mamá, cuando se escucha a nivel nacional e internacional que el papá mata a la esposa, el hijo agrede a la mamá, el papá viola a la hija y así sucesivamente? Y los grandes países se amenazan con bombas nucleares, cohetes atómicos, una amenaza va y otra amenaza viene, y son hombres que han llenado su cabeza de teorías en las mejores universidades del mundo. Allí, ¿qué pasó, José Ramón? Usted hablaba de algunos antivalores o partes negativas del hombre, la pereza, la gula, la lujuria, la fornicación, el odio, el miedo, el terror a que el otro hombre sea más poderoso o más rico que nosotros. ¿Qué pasó con esa autoeducación, con esos valores fundamentales de la educación del ser humano, José Ramón Aldana? Bueno, precisamente lo que estamos exponiendo acá y lo que tú acabas de decir, de desarrollar, de describir, es el panorama triste de lo que tenemos en el planeta Tierra. Porque tenemos una cantidad de personas que han ido a las mejores universidades, que se han preparado de la mejor forma, que han gastado buena parte de su vida teniendo y obteniendo una gran cantidad de conocimientos materiales, políticos, sociales. Sin embargo, nos damos cuenta que adolecen de ese conocimiento interior. Podríamos decir que son personas muy intelectuales, pero no son sabias. Una cosa es el intelecto y otra cosa es la sabiduría. Si nosotros tenemos ideas intelectuales como las hay y apreciamos todo el conocimiento desarrollado en los laboratorios, en las universidades, en los grandes institutos, etcétera, etcétera, en las grandes universidades, en la academia, nosotros valoramos profundamente aquello. Sin embargo, todos esos conocimientos que adolecen de los valores de la sabiduría interna, de la conciencia, pues en un momento dado se convierten en una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos los seres humanos del planeta Tierra. Porque hoy en día, toda esa cantidad de intelectuales y toda esa cantidad de personas que manejan el mundo, lo único que nos expresan a través de sus acciones es odio, guerra, egoísmos, traiciones, egocentrismos, etcétera, etcétera. Los peores delitos
se ven que son cometidos no por esas personas que se criaron debajo de un puente y que no conocen de pronto muchas cosas del intelecto. Los peores delitos y las peores catástrofes, las peores guerras que han azotado y asolado el planeta Tierra han sido desarrollados por todas esas personas que se dicen ser sabios, aquellos que dicen tener amor, aquellos que dicen tener consigo un conocimiento de tipo superior. Están equivocados. Y están equivocados precisamente porque los colegios y las universidades no nos están orientando hacia el cultivo de nuestras capacidades internas. Lo que dicen los latinos, educere, significa atrapar, extraer. Pero atrapar y extraer, en primera instancia, ese conocimiento interior, porque como decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O sea, primero es el conocimiento de sí mismos. Si los grandes estadistas se dieran a la tarea de conocerse interiormente, de conocer sus iras, sus envidias, sus robos, sus delirios de grandeza, sus miedos, porque la educación fundamental nos dice de que una guerra no está producida por el valor, sino por el miedo. Un país invade a otro para que no lo invaden a ellos, por el miedo a que otros le demuestren otra fuerza. El hombre que agrede a otro lo agrede es por miedo, por eso quiere imponer su fuerza a través de la brutalidad. Entonces, es necesario entender por qué el fracaso, porque evidentemente este planeta Tierra, con todos sus dirigentes, están fracasando. Se han hecho cosas maravillosas, ¿sí? Se han hecho cosas extraordinarias en los progresos científicos. Se han evitado enfermedades que ya existían. Sin embargo, ¿cuántas cientos de enfermedades más surgen día tras día a través de la mala aplicación de la tecnología y de la ciencia? ¿Cuántos aspectos mentales de locura, emocionales que destruyen al ser humano, destruyen el cerebro, destruyen su sentir, sus sentimientos, destruyen los más ínfimos valores, precisamente porque el ser humano ahora lo único que quiere es triunfar en ese mundo exterior, tener el mejor celular, tener la velocidad más grande de internet para que su conciencia quede atrapada en toda esa cantidad de sofismas de distracción que están exteriormente y se olvide de esa chispa, de ese principio que tiene interiormente y que lo hace realmente un triunfador. Entonces, lo que Jaime nos plantea es una gran realidad, una cruda realidad de los hechos. Hoy en día, todos los sistemas educativos hacen un gran valor, otorgan gran valor a la educación. Y es así, es maravilloso educarnos. Pero en la medida en que nos educamos más y que hay más avance en ese aspecto, somos más infelices. Hay muchos más elementos de contradicción y de robo y de violencia, etcétera, etcétera. Repito, el gnosticismo no se procura o no se establece contra los sistemas educativos. Todo lo contrario, son importantes, pero los hechos nos vienen a dar, le vienen a dar la razón a los antiguos y primitivos gnósticos griegos cuando decían que dentro de nosotros están las excelencias, que necesitamos ir a nuestro interior porque allá es donde están los conocimientos que posteriormente aplicados al mundo exterior nos permite conquistar un bienestar. Entonces, el aprendizaje es muy importante, pero el aprendizaje, amables televidentes, es tanto hacia afuera como hacia adentro. Es más, primero es hacia adentro. Por eso, la educación fundamental, esa ciencia trascendental que se llama educación fundamental, tiene unos procesos y de eso es que les vamos a hablar en los minutos que aún nos quedan de este programa, Gnosis en Acción. Para llegar a esa educación fundamental, es necesario que la persona haga una diferencia entre dos cosas: qué pensar y cómo pensar. Pareciera que es igual, pero hay gran diferencia entre esos dos aspectos. ¿Qué pensar? Es lo que nos dice todo el mundo. Todo el mundo le dice al todo el mundo, las personas
le dicen a las otras, el padre al hijo, el profesor al alumno, el dueño de la fábrica a sus empleados, qué pensar. O sea, ya nos tienen un chip, ya nos dicen qué es lo que tenemos que pensar. Se nos impone de alguna forma qué es lo que debemos hacer. Andar por unos carriles, caminar por unos carriles preestablecidos. Pero otra cosa diferente es cómo pensar y cómo utilizar, y aquí entramos a un campo extraordinario del conocimiento que es la mente. Entonces, ¿cómo pensar? ¿Cómo utilizar ese elemento del conocimiento trascendente y trascendental que es la mente? La mente es el objeto, es el elemento, es el medio trascendental del conocimiento, no lo negamos. Pero desafortunadamente nosotros no manejamos la mente, nosotros no la conocemos para que a través de ella pueda discurrir, salir, extraer, como dice, educere, la palabra latina, educación, extraer, atrapar el conocimiento interior. Conocimiento interior ese que hemos dicho desde el principio del programa, que es la conciencia, la luz, debe tener un medio. Ese medio es la mente. Pero esa mente tiene que ser dúctil, tiene que estar libre de toda esa cantidad de conceptos y preconceptos para que nosotros podamos entender eso que se llama cómo pensar, cómo utilizar realmente las posibilidades trascendentes y trascendentales de la mente para poder aprender el conocimiento exterior y darle el uso adecuado, el uso perfecto, el uso ideal. ¿Por qué? Porque supongamos que llegamos a un bosque, a una selva que el hombre quiere utilizar, que el hombre quiere explotar, que el hombre quiere utilizar para su propio bien. Y eso está bien. Pero como no tiene los conocimientos internos de eso que se llama el valor a la vida, el valor y el amor a la naturaleza, si no ha aprendido a comprender la educación fundamental que nos permite a nosotros conocer la relación del hombre con la naturaleza, entonces sencillamente entrará como hoy en día se entra y se ha entrado los últimos 500 años las selvas centroamericanas, amazónicas, de Borneo, de Malasia, de Estados Unidos, de México, etcétera, etcétera, de una forma contundente, no metodológica y científica, podríamos decir, no conscientiva, sino de una forma radical a acabar con todo para colocar grandes extensiones, por ejemplo, de potreros para explotar ganado. Y los cientos de miles y miles, millones, trillones de expresiones de vida de esa selva, de ese bosque, ¿dónde están? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está realmente el respeto a esa que es la Pachamama? Esa que cuando se acaba nos va a dejar de amamantar. Entonces, por eso necesitamos urgentemente, rápidamente, no dejar tanto para mañana. Necesitamos con suma urgencia aprender cómo pensar, cómo utilizar esos valores que tiene la conciencia y que a través de la mente interior, ya hablaremos, Jaime, en otra oportunidad, porque la mente tiene tres aspectos: una mente sensual, una mente intermedia y una mente interior. Esa mente interior necesitamos desarrollarla. Entonces, ya sabemos que es necesario para la educación fundamental entender la gran diferencia que hay entre qué pensar. ¿Cómo pensar? Y cómo pensar. Sí, ¿Qué sí. pensar? Nos dicen todos, el internet, todo aquello, le dice al joven qué pensar. El graffiti, las palabras, las canciones, a veces groseras y de doble sentido, le ordenan a la persona qué pensar. Repita, repita, repita. Eso ya es un modelo. Pero la persona tiene que saber cómo pensar. ¿Para qué? Para poder eliminar lo que no necesita y poder aprender realmente lo que necesita de todo lo que viene del mundo exterior. Pero necesitamos saber con suma urgencia cómo utilizar ese método, o más bien ese sistema o ese sentido que se llama la mente interior.
Entonces, esa es la primera parte en educación fundamental, porque existen otros aspectos. Pero me gustaría, Jaime, que entonces nos dijera por qué el hombre ahorita está concentrado en sencillamente repetir como loros todo lo que los demás nos dicen y pensamos que por ahí vamos bien. ¿Por qué será? José Ramón, escuchándolo a usted, uno se llena de tantos interrogantes y algunas respuestas que ojalá no sean equivocadas. Y nosotros consideramos bajo la ciencia y cultura gnóstica que nosotros los hombres estamos lastimosamente mal educados y dentro de esa mala educación que tenemos no hemos aprendido a pensar y a manejar nuestros pensamientos, los sentimientos y las emociones. Hemos aprendido en el transcurso de la vida, a nivel de psicología, que el hombre, nosotros, estamos en la obligación de cambiar la forma de pensar y la forma de sentir y la forma de actuar. Un ejemplo, si llega un pensamiento de odio, pero ese pensamiento de odio no se transforma con lo que José Ramón Aldana nos enseñara, la luz de la conciencia, pues esta conciencia le va a decir al hombre, tenga cuidado que ese pensamiento de odio se puede transformar en un sentimiento de venganza. Y ese sentimiento de venganza en un instinto criminal, que al final se convierte en un hecho materializado, donde se busca a la persona que motivó el pensamiento, el sentimiento y el instinto, se forma una pelea, hay un herido, hay un muerto, y el responsable de esos pensamientos no transformados, porque lamentablemente somos esclavos de la primer mente que nos enseñara José Ramón Aldana, la mente sensual, somos esclavos de esa mente sensual, egoica, que nos lleva a cometer errores, porque no hemos sido capaces de colocar en funcionamiento pleno la luz interior que nos permita cambiar, como dice el venerable maestro Samael Aún Weor, la vieja y rancia forma que tenemos de pensar, José Ramón. Claro, esa queda con lo que nos dice Jaime, muy claro que desafortunadamente en nuestro interior existen en eso que se llama la mente sensual y la mente intermedia una gran cantidad de pensadores. Y ahora vamos a entrar por qué el hombre falla en todos sus procesos mentales. Cada uno de esos elementos que se llaman defectos psicológicos, ira, envidia, pereza, gula, etcétera, mentira, traiciones, son pensadores. Ellos piensan a través de nosotros, utilizan nuestra mente, utilizan nuestros sentidos y evidentemente exteriorizan todos esos elementos y todos esos cantidad de impresiones negativas que posteriormente se traducen en hechos negativos, en hechos que destruyen, hechos que ponen a la familia en discordia, a la sociedad en contravención, en discordia, en enfrentamiento. Entonces, necesitamos saber cómo pensar, quién piensa dentro de mí, porque lo que yo pienso es lo que posteriormente se traduce en un hecho. Por eso, la educación fundamental, para llegar a ella, necesitamos de tres elementos muy importantes que se llama la reflexión, el análisis, la comprensión y un elemento extraordinario del cual hablaremos posteriormente que se llama la meditación. Dirían ustedes, bueno, a través del conocimiento exterior, pues salimos de la casa, nos vamos para un colegio, llevamos un cuaderno, escribimos, repetimos, vamos a internet, consultamos, y eso está bien, para tener el conocimiento exterior, de cómo levantar un edificio, de cómo sembrar un cultivo, de cómo desarrollar un sistema contable. Eso se hace a través de ese conocimiento exterior. Pero interiormente necesitamos con suma urgencia llegar a la conciencia, la luz. Para eso el individuo, cada uno de nosotros, el niño desde que nace, debemos enseñarles ese proceso de reflexionar, de analizar, de autocriticarnos.
de no echarle la culpa a todas las personas y hasta a Dios de nuestras propias errores, de nuestras propias caídas, de nuestros propios procesos negativos. Porque la reflexión y el análisis le permite a la persona disgregar, coger una conducta, tomar una conducta suya, propia, y analizarla profundamente. ¿Yo por qué pienso así? ¿Yo por qué actúo así? ¿Yo por qué siento así de fulano, de mi esposo, de mi esposa, de mi amigo, del vecino o de las personas que nos rodean en la sociedad? ¿Por qué? Desafortunadamente no nos han enseñado a hacer ese análisis introspectivo, a hacer esos aspectos reflexivos, porque eso que se llama luz, que se llama conciencia, a través de la reflexión, permite iluminar ese evento. Si la persona dice, ¿yo por qué estoy gritando a mi papá, a mi mamá? Lo reflexiona profundamente, hondamente. Si él analiza los procesos del padre y de la madre, su sacrificio, su madre que le dio su sangre, su carne, aquel que se trasnochó, aquel que fue y es capaz de dar su propia vida. Es posible que si ese análisis lo hace interiormente, lo reflexiona hondamente, entonces va a descubrir el valor tan trascendental que es el padre y la madre. Entonces podría guardar silencio, podría ponerse en su lugar, podría eventualmente salir adelante en eso y llegar a la comprensión de que es el padre y la madre externos. Y algún día entenderá que tiene también un padre y una madre internos, como nos dicen los grandes conocimientos, las grandes culturas nos dicen que cada uno de nosotros tiene un conocimiento interior, un padre y una madre internos, así como lo tenemos externo. Entonces, vamos y no perdamos de vista ese aspecto de la educación fundamental que se llama la reflexión, el análisis y por ende la comprensión. La comprensión es fundamental. Cuando uno comprende algo, no necesita refutarlo. Simplemente lo entiende, no necesita justificarlo, lo entiende y lo deja para sí como una gran experiencia hacia el futuro. Ya hemos hablado, Jaime, entonces, de esos dos aspectos tan importantes de la educación fundamental. ¿Fundamental por qué? Porque es el fundamento del mundo exterior. Una persona exteriormente puede tener mucho conocimiento y hasta muchas cosas materiales, pero si no conoce su fundamento, interiormente es un pobre infeliz, interiormente es un desgraciado, interiormente llora, así esté cargado de dinero. José Ramón, podemos decir después de esta importante teleconferencia que dentro de la educación fundamental aplicada a conciencia, el hombre se autodescubre y llegamos a la conclusión, me adelanto un poquito a la conclusión porque nos faltan 3 minutos para finalizar, no sin acción por el día de hoy, que somos máquinas humanas y que somos máquinas humanas porque estamos controlados por esta mente sensual y esta mente intermedia llena de pensamientos, sentimientos, emociones e instintos. Correcto, y por eso esas emociones, instintos, impresiones, es nuestro mundo interior que tenemos que conocer, ¿sí? Es interesante lo que se ha planteado el día de hoy. Cuando la persona dice, no solamente estudio afuera, sino que me estudio a mí mismo, entonces es un coloso. Esa persona será un triunfador siempre. Se eliminarán tantos y tantos problemas que hay entonces en nuestro camino. Educación fundamental, la vamos a estudiar muchas veces, porque son muchos los temas relacionados con educación fundamental. Recuerde que nos queda faltando 2 principios para estudiar esa educación, para, como dice el latín, educere, extraer, captar, atrapar, es los procesos de la comprensión y los procesos de la meditación. Hoy en día la meditación cabalga muchísimo dentro de los grandes estratos sociales, intelectuales. Les gusta meditar a los intelectuales y todo aquello. La gnosis tiene una meditación profunda y honda que le permite a la persona no solamente tener una tranquilidad, un estado de ánimo emocional diferente, sino también conocerse interiormente con la firme intención de eliminar
todos esos elementos que producen el error en el mundo exterior. José Ramón, las personas interesadas en comunicarse con la ciencia y cultura gnóstica en el departamento del Cauca, en este caso particular, la capital, Popayán, ¿qué número de contacto o cuál es su número de contacto para una conferencia, para las salas de conferencia que están abiertas ya en esta ciudad blanca de Colombia? Con mucho gusto. 314-459-1277. 314-459-1277 y al teléfono de este prestigioso medio de comunicación en el de Cable Cauca. ¿Cuál es, Jaime? ¿Me lo puede recordar? El 820-6161, 820-6161 y mi número de celular y de WhatsApp 310-850-1568. Y hoy la gran conclusión es, debemos de caminar con la conciencia por los caminos y los senderos de la educación fundamental. Por la sintonía, muchas gracias y que haya paz con Dios y con la diosa madre naturaleza. De aquí 8 días el valor de la palabra, cómo crear, cómo se destruye, pero cómo se construye a través de la palabra. Muy amable. Sí, señor. Gnosis en acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cable Cauca, Canal 3. Todos los jueves de 9:30 a 10:30 de la mañana. Bienvenidos a Gnosis en acción.